Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola, buen día. Estamos en el capítulo 32 y aunque estemos en esta última bienaventuranza no significa que estemos terminando nada, sino todo lo contrario, estamos al menos introduciendo en lo que va a ser un camino de vida, o por lo menos una propuesta de felicidad que el Evangelio te propone, me propone. Después veremos qué hacemos con todo esto en la vida, como si fuera tan fácil pasar del video, del papel, a la vida, a la convivencia y a la existencia misma. Y estamos hablando en el capítulo 5 del versículo 10 de Mateo: felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una bienaventuranza que promete hoy, ya, ahora. Si hoy me toca vivir esta experiencia de marginación, de risa, de exclusión, como veíamos en el capítulo anterior, hoy ya me pertenece, soy, es el reino de los cielos. Dios está conmigo viviendo esto. El verdadero mártir, esto es, aquel que padece en el nombre de Cristo, aquel que vive esta experiencia por Cristo, lo vive en el amor, en la humildad y sobre todo en la gracia. Es un regalo de Dios el ser creyente al extremo de dar la vida por la fe. No se es mártir por la provocación. No se es mártir por exponerme a que me marginen o me maten. Se es mártir porque el Señor da la gracia de ser semejante testigo para mostrar hasta qué punto mi fe es capaz de hacerse vida o de dar la vida por la fe. Es la caridad el que hace al mártir. El martirio, el llegar a dar la vida por Cristo, el soportar la marginación, el anunciar a Cristo aun cuando el mundo se nos ría o aun cuando el mundo nos margine, es precisamente el amor de Dios el que va provocando y testimoniando esa gracia. Cualquier joven, en cualquier universidad, en cualquier facultad, aún las más abiertas, aquel que se manifieste expresamente creyente y mucho más católico, ha de ser tratado con marginación. Esto hay que decirlo, hay que escucharlo, hay que compartirlo. Porque si tan democráticos somos y tan abiertos somos, ¿por qué nos tendría que molestar una persona que, de acuerdo a su fe, tiene argumentos para fundamentar su modo de pensar o su modo de vivir? Este es un capítulo que nos tenemos que preguntar, y si estás mirando este video, te invito a preguntarle a tu hija o a tu hijo, tu nieto, tu nieta, cómo se vive la fe o cómo se expresa la fe en un ámbito de una facultad, aunque sea pública, aunque sea estatal, aunque no sea confesional, y habrás de comprender qué es lo que trato de compartir. Pero es esa caridad, ese amor de Dios el que precisamente, aún en un contexto adverso, aún en un contexto de violencia o de rechazo explícito de la fe, como el que te contaba, hace que uno vaya viviendo este grado de felicidad o este modo de testimoniar la fe cristiana. Allá por el año 99 aproximadamente, en Argelia, unos monjes franceses, monjes trapenses, del monasterio de la Trapa, así se denomina, monjes contemplativos que viven en comunidad, en oración, en alabanza, en trabajo comunitario y en vida compartida, los famosos monjes, así se los llama, en Argelia, en un contexto precisamente adverso contra la fe cristiana, contra la fe católica, pero no solamente contra la fe católica, sino contra aquellos mismos vecinos, porque el odio del ser humano hace el odio al otro, independientemente de la fe.
El odio es precisamente odiar a la otra persona. Y el odio a la otra persona provoca todo esto. Ni hablar cuando se le suma el crucifijo. Y en el 99, entonces, esa comunidad de monjes trapenses insertos en ese espacio contextual, como te digo, Argelia misma, viven ese camino de discernimiento. Ese camino de descubrir y de experimentar lo que Dios les estaba pidiendo. Así como estás en el canal de YouTube, te invito a que pongas en el buscador de dioses y de hombres, de dioses y de hombres. Es una película muy breve, hermosamente hecha, que va a tratar precisamente esta historia de los monjes trapenses. De dioses y de hombres. Te invito a buscarla y a verla. El abad, esto significa el padre de la comunidad, hace un ejercicio de discernimiento entre todos ellos. ¿Qué hacen? Si se van, como les ofrece la embajada francesa, o se quedan junto a ese pueblo que algunos creyentes y otros tantos no, empiezan a establecer vínculos de amistad. Entonces ellos hacen un discernimiento que significa esto. ¿Nos vamos y dejamos al pueblo o estamos en medio de las ovejas padeciendo lo que las ovejas padecen por el lobo? ¿Qué hace el pastor? Huye, se queda. ¿Qué hace el pastor? ¿Comparte la suerte con las ovejas o huye cuando apenas ve el lobo venir? Basta ver el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, la imagen del buen pastor, ¿no? Bueno, en ese contexto, digo, para mostrar en qué situación está estas palabras que te voy a leer, el abad, el padre Cristián, va a escribir estas palabras antes, naturalmente, de su martirio. Terminan siendo asesinados los monjes trapenses. Pero para que comprendamos, vos y yo, cómo el martirio tiene como fundamento la caridad. Sin caridad no hay capacidad de amar hasta el extremo de dar la vida. Y el padre Cristián, sabiendo, esto está en su libro espiritual, esto se conservó como un tesoro, sin duda. Y el padre Cristián, sabiendo que quedarse ahí significaba morir o el riesgo de que los mataran, en su camino espiritual, en su proceso interior, metete en el corazón de un hombre que sabe que puede ser asesinado, para comprender. Metete en el corazón de un hombre que sabe que está siendo rodeado por ese odio, no solo él, sino su contexto, y a qué punto es capaz de escribir lo que él dice en su libro espiritual, refiriéndose a esa situación que le toca vivir. También a ti, amigo del último instante, que no sabrás lo que haces. Sí, también a ti te quiero decir este gracias y este adiós, en cuyo rostro te contemplo. Que se nos conceda encontrarnos de nuevo, ladrones llenos de alegría en el paraíso, si lo quiere Dios. Padre nuestro, Padre de ambos. Amén. Emociona escuchar la voz de un hombre que le habla a su verdugo poniéndose en la misma situación de ladrones perdonados. Que se te rían de tu fe, que hasta inclusive nos puedan llegar a matar por la fe, hace que vos y yo seamos llamados a mirar en esa o esas personas el amor de Dios que tiene por ellas, por ellos. Si realmente hemos entrado en el camino de las bienaventuranzas, habremos de ser llamados y convocados a amar de tal modo, como lo explica el padre Cristián, que escribe a su verdugo agradeciéndole inclusive, porque fruto de su acción, él desea
anhela contemplar al mismo Dios que los ha creado, pero del cual ese o esos verdugos, como se dice comúnmente, que te verduguean, no conocen, no saben. Porque pobre de aquellos que se den cuenta al instante después de hacerlo, contra quién lo hicieron o a quién le hicieron. Y ahí habremos de interceder, ya desde ahora como lo hace Él, por aquellos que precisamente están de ese lado, odiando precisamente al autor del amor, al autor de la vida. Entonces, el mártir nunca podrá afrontar esta experiencia como la del padre cristiano si lo hace confiando en sus propias fuerzas. Es imposible. Es imposible amar a aquel o aquellos o aquellas que en definitiva te odian, se te ríen o te intentan asesinar. Es solo una gracia de Dios amar hasta tal punto de llegar a amar de esta manera. Otra vez lo mismo, es el Espíritu Santo el que llena el corazón del hombre, la mujer creyente, y aún en medio del contexto que sea, sostenerse en esa fe, en esas convicciones y seguir caminando confiando en el Señor. Y terminamos con esto, en esta bienaventuranza y este camino de las bienaventuranzas. ¿Perseguidos por qué? ¿Por ser cristianos o por otra razón? Vamos a Pedro. Pedro supo de esto, tuvo experiencia de esto. Tuvo experiencia de la traición, pero tuvo experiencia de la fidelidad también. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 4, de los versículos 15 al 16. Vamos a ver cómo Pedro nos ayuda a entender y a descubrir precisamente esta bienaventuranza. Que nadie tenga que sufrir como asesino, ladrón, malhechor o delator. Pero si sufre por ser cristiano, que no se avergüence y glorifique a Dios por llevar ese nombre. Claro, no seamos tontos tampoco. Tampoco adjudiquemos que por ser cualquiera de las cosas que narra él, somos mártires. Que seamos por ser precisamente cristianos, dice Pedro. Por las dudas lo aclaro. Es solamente Dios, entonces, el que sufre viendo al inocente que padece. Cristo se une de tal manera al que sufre inocentemente que padece y sufre con él. De ahí el sufrimiento, y por eso la Iglesia tiene una posición tan clara en favor de la vida, por el sufrimiento de aquellos inocentes, como por ejemplo los no nacidos, o como por ejemplo el padecimiento de tantos hermanos y hermanas nuestras que inocentemente padecen la injusticia y viven en la marginación. Entonces ahí la Iglesia tiene una posición clara, tiene una posición que no puede excluirse, que no puede elegir otro camino. Por eso hay temas que tienen grises y hay temas que no, como por ejemplo la vida. Y en eso la Iglesia no puede negociar, dialogar, ceder. Aunque sea, vos me vas a matar, pero mirá, esto es así, yo no te puedo decir otra cosa, perdoname. Y terminamos con Pablo. Si vimos a Pedro, también a Pablo. Primera de Corintios, capítulo 4, de los versículos 12 al 13. Capítulo 4, Primera de Corintios 4, versículos 12 al 13. Nos agotamos trabajando con nuestras manos. Nos insultan y deseamos el bien. Padecemos persecución y la soportamos. Nos calumnian y consolamos a los demás. Hemos llegado a ser como la basura del mundo, objeto de desprecio para todos hasta el día de hoy. Felices que somos llamados a vivir en cada momento del día, poniendo nuestra mirada en el corazón del Señor y experimentando esa felicidad aún en medio de la persecución, aún en medio de la marginación, aún en medio de la risa, aún en medio de la burla
aún inclusive en medio, si es la gracia de Dios, del martirio. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Que Dios te bendiga.